Vamos a iniciar este tercer video sobre el estudio de la importancia de la sana doctrina de Cristo. Y nos enfocaremos en este estudio en el tema de los falsos maestros, teniendo por entendido que son el problema ellos más grave que atenta contra la sana doctrina de Cristo. La Biblia nos ayudará a comprender mejor por qué este mal ha construido muchas doctrinas cristianas adulteradas y entender también el cómo es posible que la gente evangélica, es decir, los hijos de Dios que han nacido de nuevo en Jesucristo, también pueden ser engañados. Es tan importante la sana doctrina de Cristo que el mismo apóstol Pablo advirtió con mucha vehemencia que nadie, pero completamente nadie, podía cambiar, quitar algo de lo ya revelado o agregar algo de lo que ya estaba expuesto dentro de la sana doctrina de los apóstoles de Cristo de ese primer siglo que quedaron ya manifiestos en la Biblia, a lo que ya estaba revelado como sana doctrina. Porque el que hiciera esto sería cambiar el evangelio original con consecuencias terribles. Dice el libro de Gálatas capítulo 1 del verso 6 al 9: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y es que no es que haya otro, pero sí, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo, es decir, si yo el apóstol Pablo vuelvo o el apóstol Pedro a traer una doctrina diferente a la que ya se estableció, o viene un ángel del cielo como Gabriel o como Miguel y se aparece aquí con mucha luz, o cualquier muerto que ya está en el cielo y dice, háganme un altar a mí, ahora yo soy también llena de gracia, y todas esas cosas os están anunciando otro evangelio diferente del que ya les hemos anunciado. Ellos sean malditos, dice. Y como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que ya habéis recibido, sea maldito. Dios declara maldición contra aquellos que adulteran el evangelio y así lo enseñan. Y Pablo mencionaba que si aún él mismo volviera en otro tiempo y pretendiese cambiar la doctrina, que no hicieran caso y que él sería maldito. Así de importante y de grave este asunto. Pero bueno, veamos primero las motivaciones dentro de los falsos maestros, según la Biblia nos revela. Hay dos grandes grupos y en el segundo grupo va a haber dos subgrupos. De estos dos grandes grupos, uno son los falsos maestros que son puestos por Dios, pero que no han consagrado su vida fielmente y que no han esperado los tiempos de Dios para ser enseñados y aprobados dentro de este primer grupo, y que por ignorancia y por descuido alteran la doctrina con sus malas consecuencias. Pero hay otro segundo grupo que por conciencia ya se desvían hacia Satanás, se desvían hacia lo malo siendo maestros de Cristo, por dinero, por rebeldía y por simple y sencillamente envidia, como lo dice Judas 1:11, que lo veremos más adelante. Pero también en este segundo grupo hay otro segundo grupo en subdivisión, que son los falsos profetas y maestros que levanta Satanás mismo fuera del pueblo de Dios para llevar profecía de mentira y enseñanza de mentira dentro del pueblo de Dios. Muy bien, pero empezando con este primer grupo, que es el que veremos durante este estudio, en este video podemos encontrar que es por ignorancia y por irresponsabilidad ministerial que terminan estos falsos maestros en vanagloria. Es por querer participar en la obra de Dios algunos, sin aún llegar a estar preparados por Dios todavía, ni ser aprobados todavía por Dios. Y otros es que aunque ya hayan sido aprobados y enseñados por Dios, descuidan su santidad y
alteran su fidelidad para con Dios. Y llegan a estar en una condición de oscuridad donde ni saben lo que enseñan ni lo que afirman. Dice Primera de Timoteo capítulo 1 verso 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquí deja de manifiesto el apóstol Pablo a Timoteo, el pastor de Éfeso que él dejó establecido, que cuidara a los líderes que estaban enseñando ya diferente doctrina, queriendo en su vanagloria ser muy conocedores de la Biblia, doctores de la ley, pero que no entendían ni lo que estaban hablando. Y ese desentendimiento y esa falta de revelación divina y esa falta y ese desvío de la sana doctrina es por su falta de comunión con Dios, es por su irresponsabilidad ministerial de descuidarse de su santidad, porque no es suficiente tener solo letra y conocer la Biblia. O sea, no es suficiente ser un teólogo con título y reconocido mundialmente. Ser expertos de la Biblia no es suficiente. Si se descuidan en la santidad y en el amor que Dios derrama en un corazón que tiene comunión con Él de sus hijos, estos maestros cambian su doctrina y pueden llegar a matar creyentes. Dice 2 capítulo 3, verso 6: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Este nuevo pacto es con la sangre de Jesucristo. Entonces, y con el Espíritu de Dios. Ya no es de la letra, sino del Espíritu Santo. Porque la letra mata, mas el Espíritu Santo vivifica. Hay una línea muy delgada que pueden brincar los maestros que adulteran la sana doctrina. Esta línea delgada se brinca por la falta de consagración, por la falta de buena comunión con Dios. Eso los hace estar en esta condición débil, muy vulnerables a oír voces que los va a hacer creer y entender cosas que no son, y les harán errar para las cosas que van a enseñar dentro de la doctrina cristiana, adulterando la sana doctrina. Es por eso que la letra decía aquí Corintios 3:6, 2 de Corintios, el Espíritu Santo debe estar lleno en un maestro, debe estar implícito en la enseñanza en un maestro, para que la letra vaya en la sana doctrina bien aplicada. Dice 1 de Corintios capítulo 8, verso 1 y 2, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Esta condición de creer a alguien que ya sabe lo suficiente, que un maestro está muy bien preparado, pero descuida su comunión con Dios, se va a envanecer su corazón por ese conocimiento. Se va a vanagloriar, pero va a descender su amor por Dios, su amor de Dios en él, que es el único que edifica, como dice este verso, y entonces va a adulterar, terminando adulterando la doctrina con las consecuencias trágicas que hemos visto y que seguiremos viendo. Por lo cual nos queda totalmente claro que no tener una excelente disciplina de oración y de ayuno evitará que puedan alcanzar los maestros una buena comunión con Dios, con lo cual no podrán tener una buena consagración, no estarán bien en santidad, para que puedan permanecer ellos con un corazón humilde y sencillo delante de Dios y delante de los hombres. Y con ello pueden y están expuestos a perderse por vanagloria, por ese envanecimiento del conocimiento. Pero al estar ellos en esta mala circunstancia espiritual, provocará que estén siempre latente el riesgo de cambiar la doctrina y empezar a hablar cosas nuevas, fábulas, cosas adulteradas dentro de la doctrina de Cristo, y todo por andar ya en la carne. Dice 1 Corintios capítulo 1, 25 y 26, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos maestros, vuestra vocación de maestros, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aplicando este texto a los maestros, que es aplicado a toda la iglesia también, pero aplicándolo aquí en lo que estamos hablando,
por lo cual nos queda muy en claro que el maestro en la carne está expuesto a errar en su vocación y cambiar la sana doctrina, lo cual es muy grave. Pero también nos aclara la Biblia que el pueblo de Dios, las ovejitas, tienen el don de Dios, la unción de Dios, para protegerlos de la exposición de un falso maestro, para que ellos disciernan qué es lo bueno y lo malo de esa enseñanza. Por lo tanto, el pueblo de Dios, su iglesia espiritual, siempre también debe estar en una excelente comunión con Dios en oración, para no ser engañados. Dice el libro de Primera de Juan 2:27, pero la unción, obviamente del Espíritu Santo, que vosotros recibiste de Él, de Dios Padre, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción del Espíritu Santo misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Así que según ella, esta unción, os ha enseñado, permanecer en Él. ¿En quién? En Jesucristo. O sea, solamente el que está en Cristo lleva fruto. Dice, porque los maestros son puestos por Dios. Entonces entendemos que estos maestros son equipados por Dios con dones especiales y específicos, como el de sabiduría, como el de ciencia de Dios, como el de enseñanza, para que ellos toquen temas doctrinales dentro de la sana doctrina y puedan profundizar con explicaciones, con analogías, con ilustraciones que en gracia de Cristo les dan para ayudar a entender al pueblo de una mejor manera y más eficiente la sana doctrina, y así el pueblo crezca sanamente. En Ezequiel 44:23 nos dice esta responsabilidad: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Pero pueden desviarse por el pecado y la falta de comunión con Dios. Por eso el pueblo de Dios también tiene este compromiso y esta gran herencia de orar siempre para discernir correctamente. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 21, examinadlo todo, retener solo lo bueno. Hay un juicio de Dios contra los maestros que ahora están dando doctrinas falsas, que ya sea porque son indoctos, que no leen correctamente, ya sea que son inconstantes, que no tienen una disciplina de oración y de ayuno, y ponen en riesgo la salud del pueblo, pero Dios dice que hay un juicio contra ellos. Pero al mismo tiempo en estos textos nos menciona Dios su promesa de ser fiel para los fieles, para sus ovejas que le siguen buscando su rostro y que siguen buscando el corazón de Dios. Él promete que las cuidará, aunque se hayan expuesto al liderazgo falso, y que las llevará a donde las apacienten realmente y donde les enseñe la sana doctrina fielmente, donde permanece el amor y la santidad de Jesucristo. Dice Jeremías capítulo 23 del verso 1 al 4. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. Y he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Muy bien. Ahora, para estudiar el otro grupo lo veremos en el siguiente video, en la cuarta parte que tomaremos de estudio, y lo dividiremos en dos grandes grupos, como lo decíamos al principio, donde son falsos maestros, el primer subgrupo de ellos que eran siervos de Dios, fieles siervos de Dios, pero que en algún momento de su ministerio se desviaron en pos de Satanás.
Y el otro subgrupo que son falsos maestros, falsos profetas, que son puestos directamente por Satanás desde el principio, sin ser nunca hijos de Dios, que son graves y dañinos. Ya tienen desde el principio un interés satánico, que es matar lo más posible al pueblo de Dios y detener la obra de Dios en cada lugar donde ellos exponen su enseñanza y sus profecías. Muy bien, así también como Caín lo hizo por envidia dentro del primer subgrupo que estamos hablando de los siervos que se han desviado. Caín era un hijo, pero por envidia mató a su hermano. Entonces también podemos encontrar que hay siervos que se desvían por el dinero y por el adulterio, como Balaam, y hay otros que por revelación a Dios, por envidia, por coraje, como Coré, por rebeldía, se desvían al error. Por eso dice Judas 1:11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron también por lucro en el error de Balaam, y también perecieron en la contradicción de ellos. Dice, y también cayeron, perdón, en la contradicción de Coré. También lo dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15, dice, han dejado estos, porque más antes en el contexto habla de que son nubes sin agua, que son obviamente engañadores dentro del pueblo de Dios, dice aquí, porque han dejado el camino recto, o sea que eran siervos, y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Muy bien. Los otros, los puestos directamente por Satanás, regularmente ya tienen ellos economía, tienen dinero. Ya les dio él todo, ya son adúlteros desde antes, ya son pecadores desde antes. Ellos buscan solo desde el inicio destruir a como dé lugar la obra de Dios con la ayuda de todos los principados y de Satanás para lograr esto. Estos dos grupos, del segundo grupo lo analizaremos ya a fondo y en detalle en el siguiente estudio sobre esta serie de la importancia de la sana doctrina de Cristo. Muy bien, hasta aquí llegamos en este tema de hoy. Dios les bendiga. Mi nombre es Jesús Flores, maestro en Cristo.